Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado. Es una bendición cada lunes por casi ya 22 años. Aleluya, poder reunirnos con el liderazgo principal de la iglesia, los pastores, las pastoras. Y hoy está también sus líderes, es decir, tenemos reunión de 12 y de 144. Quiero que le demos un aplauso a todos los que nos ven en diferentes partes del mundo, en Venezuela y en cualquier otro país. Quiero que, aleluya, antes de ir a la enseñanza de hoy y a la palabra y reflexionar en la palabra, cerremos nuestros ojos y, aleluya, adoremos al Señor con este canto hermoso. Se llama Cantaré de tu amor. Vamos a abrazarnos con el Señor y vamos, aleluya, a cantar del amor de Jesús, a cantar de su amor en nosotros. Vamos a darle gracias por ese amor con que nos amó. No es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Amén. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Queremos entregar nuestra vida en servicio, Señor, en amor a ti, Señor. Abrázate con el Señor, aleluya. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de mil preguntas, aleluya. Tu amor me respondió. Dígalo con todo el corazón. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Para ti, Jesús, cantaré de tu amor, de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti, mi Dios. Tú serás mi pasión, mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Oh, por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, mi Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Y a partir de ahora cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, tu palabra, Dios. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, predicaré, hablaré, cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón, mi vida ante ti, mi Dios. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, por tu bendita palabra. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Dios. Cantaré, Padre, predicaremos tu palabra. Tu palabra dice, será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Haz de cada uno de nosotros un predicador, una predicadora de tu palabra, pregoneros de justicia. Cantaremos de tu amor, hablaremos de tu amor, rendiremos nuestro corazón y nuestra vida ante ti, mi Dios. Tú y solamente tú serás nuestra pasión. Nuestros pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Oh, oh, cantaré de tu amor. Rendiré mi vida, Dios, ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Oh, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. De tu gran amor hablaré. Mi Jesús, mi Señor y Salvador, Rey de mi vida. De tu gran amor cantaré. Oh, oh, gloria a tu nombre, Dios. Oh, denle un aplauso al Señor allí en casa. Los que están presentes, apláudanle. Y hagamos un voto de consagración a través de la inspiración que esa canción produce. Levante su mano y diga: predicaré tu palabra, predicaré de tu amor, seré un pregonero de justicia. Ponga las manos en su cabeza y diga: úsame, Señor, úsame, Dios, en este tiempo que estamos viviendo. Úsame, Dios, para cantar, hablar, predicar de tu amor a todos los que yo pueda, para ganar a mayor número, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Úngenos para la tarea en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Tú eres grande y maravilloso, y grande y maravillosa son tus obras. Amén. Dice en el libro del profeta Isaías, el capítulo 46, versículo 10. Yo anuncio desde el principio, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, donde se entiende un poco mejor. Dice el Señor: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Repito: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro, dice el Señor, que todos mis planes se cumplirán como yo quiero. Padre, habla a las vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Sabes, hermano, hermana, que oyes esta enseñanza del discipulado? La palabra de Dios nos dice que va a haber un final. Y Dios se encargó de contárnoslo desde el principio, porque es lo que dice su palabra. Yo anuncio desde el principio lo que va a acontecer al final. Dios no hará nada sin decírselo a sus profetas, dice la palabra de Dios. Pero en los últimos años, y yo lo veo con mucho dolor para la iglesia, hubo mensajes que adormecieron la iglesia. Yo tengo una bendición que me convertí cuando todavía estaba Gigi Ávila
en su apogeo. Y para lo que era la parte de Latinoamérica, Gigi Ávila era una lumbrera, era una luz que mantenía la llama viva por los tiempos finales. Su forma de predicar, era un gran evangelista, y la cantidad de libros que escribió sobre los eventos futuros. Su ministerio se llamaba Cristo Viene. Así que nosotros tenemos un nivel de información y formación a través de este ministerio y otros ministerios que estaban en ese momento, que le daban mucha importancia a los eventos finales. Uno aprendió a estudiar esto, uno aprendió a buscar, uno aprendió a indagar. Después tuvimos la bendición de ver otros ministerios proféticos en el mundo, hombres que hablaban sobre los eventos futuros, los eventos finales de Estados Unidos, de otros países. Vimos muchos documentales, mucha palabra, estudiamos el tema. Y parece mentira, toda esa generación fueron envejeciendo, esos hombres fueron envejeciendo y fueron partiendo de la tierra. Hombres que de verdad enseñaban el cuerpo de Cristo. Había uno que llamaban Darío Salas, es uno de mis maestros preferidos de lo que es escatología bíblica. Un sabio, un hombre que prácticamente, cuando buscamos sus enseñanzas, aún por YouTube están, sabía la Biblia prácticamente de memoria. Toda la Biblia la sabía de memoria ese hombre. Podía recitar pasajes completos, ponía a la gente a hacer una especie de ejercicio, a citar cualquier texto y él decía cuál era el texto. Realmente un tipo que impresionaba a las audiencias. Darío Salas es un gran maestro que nos habló de los 3 cielos, los 3 infiernos, de los eventos futuros, de la vida después de la muerte, del rapto de la iglesia, de si hay o no hay ovnis, de si hay o no hay extraterrestres. Se metía en temas duros que no todo el mundo se mete por la Biblia. Un tremendo maestro profundo de la palabra como no existe hoy en día. Estos maestros de la palabra fueron envejeciendo y fueron partiendo, y uno vivió como esa transición, porque entonces empezó un poco la teología del exitismo, la teología de la prosperidad, empezó a permear el cuerpo de Cristo, la iglesia. El mensaje ya no basado en Dios, sino el mensaje más bien basado en el yo. Empezamos a escuchar canciones dentro del ambiente cristiano que ya no iban centrados en Dios, sino en el yo. Muchas canciones, puedo decir una, por poner un ejemplo, aquella que estoy cansado del camino, sediento de ti. O sea, y aquí ya no se trata de Dios, se trata de mí. Entonces el centro, el centro de la iglesia fue cambiado, fue sacado Cristo del centro. La iglesia de la Odisea, Cristo fue sacado de la iglesia, que se sigue llamando iglesia cristiana, pero Cristo está afuera y se sentó el hombre en la iglesia. Entonces el mensaje es planteado en el yo, y a la gente le interesa ese tipo de mensaje. Pues se amontonarán falsos maestros porque muchos tienen comezón de ¿qué? Dice Pablo a Timoteo, de oír mensajes de éxito, mensajes de prosperidad. Entonces las iglesias se transformaron casi en centros psicológicos. Mensajes para la familia, mensajes para que la mujer sea mejor esposa, mensajes para que el esposo sea mejor esposo, mensajes para que los padres sean mejores padres, mensajes para que los hijos sean mejores hijos. Entonces mucha gente viene a las iglesias con esa motivación. Y algunos vienen con la motivación del asunto de la prosperidad financiera, vienen arruinados, vienen endeudados y quieren, porque en la iglesia enseñan a salir a uno adelante, y vienen con esa motivación. Es lo malo de eso, es que una vez conseguido el objetivo de su motivación, ya no hay motivo de seguir adelante con Cristo, porque su motivación nunca fue Cristo, nunca fue Jesús, nunca fue el Señor. Aleluya. Mensaje de prosperidad, mensaje de éxito. Entonces los pastores ya finales del siglo XX y principios del siglo XXI parecían más coaching que pastores de almas. Y yo fui testigo nosotros fuimos testigos de algo que la Biblia lo dice que iba a suceder, pero que nos dejó como locos, que fue de hombres que negaron abiertamente la venida del Señor.
empezó la teología, una teología que empezó a ser fuerte en el mundo. Después que muere Gigi Ávila, muchos estaban deseando la muerte de Gigi Ávila. Y cuando murió Gigi Ávila se proclamaron prácticamente campeones ellos y empezaron a hablar, pero por la calle del medio, de que ya Cristo no venía, de que aquí no hay ninguna tribulación, ningún anticristo, ningún rapto, nada de eso. Aquí lo que viene es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y el hijo varón. Y bueno, y vamos a ser perfectos aquí en la tierra y la gloria postrera. Y se sacó el mensaje y yo quedaba loco. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y los defensores de la sana doctrina partieron con el Señor. Mi pastor era uno que se plantaba contra la falsa doctrina. Y muchos de esos hombres envejecieron y fueron pasando. Entonces empezó mucha gente a pastorear iglesias que son realmente neófitos, que no tenían buena doctrina, que no tuvieron una base doctrinal correcta, que no estudiaron. Y empezaron a hablar lo que era, hermano. Y el mensaje. Y escúcheme, el otro fenómeno fue que pastores y personas que sí predicaban este mensaje se detuvieron por cuestión de no rayarse. Yo digo aquí en un escrito que hice, en los últimos años mucha teología y teólogos y doctrina han apartado de la verdad de que hay un final el oído. Han apartado de esta verdad el oído y se han vuelto a fábulas. Es impresionante la cantidad de hombres de Dios, entre comillas, que niegan totalmente que va a haber un fin, que Cristo va a venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De tal manera que hombres que sí lo creían lo dejaron de predicar o enseñar como para no rayarse. Como para no rayarse. Pero la verdad de Dios profética se termina imponiendo. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Diga amén y denle un aplauso al Señor, aleluya. Ya sé de varios de esos hombres que ya se han retractado de eso que estaban enseñando, porque la verdad los derribó. Y hoy en día están diciendo Cristo viene. Hay un final. Ojalá todos lo hagan, porque es necesario que los que estamos al frente de la obra de Dios enseñemos correctamente la palabra. La palabra dice: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. En otra versión dice que traza bien la palabra, que la enseña correctamente. Al respecto del fin, el apóstol Pedro nos dice estas palabras. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tal? Entonces, ¿hay un fin o no hay un fin? ¿Ah? Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. ¿Qué pasa cuando se niega la verdad de que hay un fin y que se acerca? Hermano, que la gente no vela, que la gente está en la carne, que la gente no está orando, que la gente ve. Pero cuando tú estás consciente y claro de que hay un fin y que se acerca, vas a ser una persona sobrio, vas a velar en oración, vas a humillarte y vas a buscar agradar al Señor, porque sabe que su venida está cerca. Amén. En nuestras narices se han cumplido una serie de señales y profecías que deben despertar al pueblo de Dios en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Una serie de cosas, hermano, que están aconteciendo, que yo creo que es una trompeta que está sonando desde el cielo a la tierra para que todos los que están adormecidos se despierten. Dice Isaías capítulo 60: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire el orden de esta palabra. Esto es un profeta que está como vidente viendo el futuro y ve al ente espiritual más importante, que es la iglesia, la ve postrada, no orando, sino adormecida. La ve en el piso. Esa es la condición de la iglesia de este tiempo. Una iglesia sin poder, una iglesia sin fuerza, una iglesia sin luz, una iglesia sin revelación.
Pero como ya el fin de todas las cosas se acerca, el mensaje viaja a través de los siglos y le dice a esa iglesia, que es la única esperanza para el mundo, le dice: levántate y resplandece. Porque eso es lo que te dejaron en la tierra, para brillar, para alumbrar, para hacer luz de la tierra. Jesús decía: entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero cuando se fue, no podía dejar al mundo desprovisto de luz. Y dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. Y Pablo apóstol dice: resplandeced como luminares de Cristo en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de Cristo. Ahora mire, ve, el profeta ve a la iglesia final y la ve en el piso. No postrada porque está adorando, no postrada porque está orando, es postrada porque está en el piso, está en una iglesia sin respuesta, una iglesia sin poder, una iglesia que no está afectando a nada ni a nadie, una iglesia que dejó que todo lo malo avanzara, una iglesia que no tuvo el poder para detener toda esta agenda de oscuridad que avanzó. Que llegó el COVID y se quedó sin respuesta, que llegó el COVID y se encerró, que llegó el COVID y perdió fuerza. Increíble lo que el COVID hizo con la iglesia, hermano. Cómo le restó fuerza. Nosotros vinimos de un estado donde estuvimos haciendo un trabajo por un fin de semana y vimos las iglesias de ese estado, oye, que todavía no han salido de la pandemia. Vimos a los pastores envejecidos, vimos a los pastores tristes. Las iglesias se quedaron prácticamente vacías y nos vinimos cargados por esa situación. Cargados por esa situación, porque en nosotros no ha pasado eso. En nosotros es como que si la pandemia no hubiese existido, y todos los que son de aquí saben. Pero esa fue la realidad para muchas personas. A la iglesia ha retornado después de la pandemia en número el 40% de su membresía. 60% no retornó. Y de los que no retornaron los entrevistan y dicen que no quieren regresar jamás. O sea que hubo una pérdida de fuerza moral, espiritual, numérica de la iglesia, económica. Si es verdad que en la pandemia hubo un ministerio que más bien se multiplicaron, como por ejemplo el ministerio de Dante Gebel. Pero no fueron todos los ministerios que tuvieron esa reacción a la pandemia y que pudieron ser respuesta y luz. Y otros ministerios, pero muchas iglesias perdieron fuerza en el mundo entero. Estoy diciendo, en los Estados Unidos 60% de los pastores quieren renunciar al pastorado en los Estados Unidos. Ahora, la palabra, escúcheme, nos dice: levántate y resplandece. O sea, escúcheme, es una voz profética que le dice a la iglesia: levántate, ya no estés más en el piso, levántate y resplandece. Es decir, ejerce tu función, brilla, alumbra, sé brillante. El mundo está en oscuridad. Ahora mira lo que dice luego, ¿ves? Mira el orden, ¿ves? Y la gloria, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué es lo que entonces levanta a la iglesia? Diga conmigo: una luz. Una luz. ¿Y qué es una luz? Diga, levante la mano y diga: un mensaje, una revelación. Y dice: ve, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el momento que la iglesia se levante, ¿qué viene sobre la iglesia? La gloria de Jehová. La gloria de Jehová. ¿Y cuál es la razón por la que el profeta le dice que se levante? Verso 2. Esta es la razón. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra. ¿Quiere más tinieblas usted? Vienen más de todas maneras, pero si quiera o no quiera, vienen más. Ya hay bastantes tinieblas, ¿no? Vimos lo que está pasando en Ucrania, vimos lo que pasó la semana pasada en Pakistán en una mezquita, un atentado terrorista. Vimos lo que pasó en México en un estadio de fútbol. O sea, el mundo se está volviendo loco. Ya no es seguro ningún lugar en el mundo. Un mundo loco. Lo de México fue aterrador. Unos hinchas contra otros. No sé cuántos ya vieron la noticia. Están hablando de una cantidad de muertos en ese estadio. Fueron a distraerse un día domingo y fíjense cómo terminó todo. Y dice: ve, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones.
Pero en ese contexto, mas sobre ti amanecerá Jehová, en esa oscuridad. O sea, mientras hay oscuridad para los otros, para nosotros amanece. Porque es el fin para el mundo, pero es el comienzo para la iglesia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. En un momento donde el mundo va a necesitar que se vea algo diferente. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, hermano querido, este es el momento exacto en el que estamos. Estos dolores de parto se van a intensificar, se van a acortar entre dolor y dolor. Esto no tiene vuelta atrás. Las agendas de oscuridad no tienen vuelta atrás. Los proabortistas, los pro eutanasia, los pro LGTBI, los pro identidad de género, ideología de género, no van a decir, bueno, como está pasando esto, paremos esto, que esto fue lo que de verdad enardeció a Dios, frenémonos y cambiemos, no queremos, no, esto no tiene vuelta atrás. Dice Pablo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y nuestro Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será. En los días de la venida del Hijo del Hombre. Y dice, como en los días de Lot, es decir, los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el mundo entró en una decadencia. Escúcheme, que si nuestro Dios, el Dios que nosotros predicamos y le servimos, el Dios real, no hace un juicio, entonces dejaría de ser Dios. Porque en cosas parecidas que precedieron a esto, Él hizo juicio. Es decir, en términos jurídicos, ya hay jurisprudencia. Se hizo juicio a la generación de Noé. Se hizo juicio a la generación de Sodoma y Gomorra, de Lot. Se hicieron juicios. ¿Y cómo es que ahora, que ahora se combinan la generación de Noé y de Lot? Ahora están unidas. Y no están localizadas en una región, sino que están globalizadas. O sea, ¿cómo es que Dios, que hizo juicio en la generación de Noé y en la de Lot, no va a hacer juicio en esta? Dejaría de ser Dios. Una característica de Dios es que el Dios que le servimos es justo. Es misericordioso, sí, pero es justo también. Aleluya. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Su justicia, dice la palabra, es eterna. Y si dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. No existiría más como Dios. Lo que lo hace Dios es su justicia. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él debe hacer un juicio. Ahora, un juicio en una situación como la que estamos. Tinieblas cubrirá, escúcheme, porque aquí que tinieblas cubrirá Ucrania, dice ahí. Tinieblas cubrirá Rusia. ¿Tinieblas cubrirá qué? La tierra está globalizada, las tinieblas. El juicio va a tener características globales. ¿Me explico? Para un pecado globalizado, una maldad globalizada, el juicio va a ser global. El juicio que viene va a ser un juicio mundial, global. Está en la palabra de Dios. Ahora, siempre que hubo un juicio de Dios, siempre Dios libró a alguien, a un remanente. Esa también es característica de Dios, porque en su justicia Él también es misericordioso. Y cuando fue a hacer un juicio en la generación de Noé, Él quería salvar a más personas. Para eso mandó a construir ¿qué cosa? Un arca. Solamente que el que creyó fue Noé y su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y ellos fueron los que entraron y se salvaron. Pero en Dios estaba salvar más gente. Pero le pregunto, ¿hubo un juicio y hubo un remanente que se salvó, sí o no? Ok, ahora si usted avanza a la generación de Lot, hubo juicio, pero hubo un remanente que se salvó, sí o no. Salió Lot, ¿y con quién salió? Con su familia también, ¿ves? Pero su esposa miró atrás y se convirtió en estatua de sal, pero hubo un remanente que escapó. Es decir, que las características siempre va a ser que Dios va a hacer un juicio, pero va a haber, escúcheme, un remanente que va a escapar. El libro de Romanos dice que la iglesia de Dios será librada de la ira. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Seremos librados de la ira, no pasamos por la ira.
A la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis le dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Dónde nos va a guardar el Señor? ¿Acaso en un búnker? ¿Ah? ¿Es que Dios construyó un búnker para meternos a todos allí? No, Dios viene por su iglesia. Lo dice Primera de Tesalonicenses: a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con el Señor en el aire. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Iremos con Él. Cuando la iglesia es resguardada, entonces ahí vienen los peores desastres para este mundo. Mucho peor. Si le parece feo lo que estamos viviendo, bueno, métase en Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Qué pasó con los teólogos? ¿No leyeron eso? ¿O qué interpretación le dieron a eso? La palabra de Dios no es de interpretación privada. La gente dice: apóstol, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Claro que sí. Ezequiel 38 lo dice con claridad. Apocalipsis 15, 16, 17, 18, para allá. Y otros textos de la Biblia. O sea, está la profecía muy clara. Viene un juicio. Dios va a hacer un juicio en este mundo. Como yo decía en el mensaje del domingo, hasta con el número de personas que van a perder la vida, están allí. Número de animales que van a perder la vida, número de seres del mar que van a perder la vida, la situación del mar, la situación de los ríos, las catástrofes, las islas que desaparecen, los montes que son removidos. ¿Cómo se puede remover un monte, hermano? Solo con un poder devastador nuclear, que el apóstol Pedro lo llama, aleluya, vendrá el fuego. Y lea lo que dice Pablo, lea lo que dice Pedro, lea lo que dice Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan. Ellos vieron el futuro y lo escribieron, porque Dios cuenta el final. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ahora, antes de que esto se desate o se salga de control, claro, pareciera cuando uno lee las noticias que se va a salir de control. Cuyo uno dice: mosca, uno está asustado porque las declaraciones son muy fuertes y pareciera que se va a salir de control. Y uno tiene que tener la confianza de que Dios tiene todo bajo control, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. No se va a salir de control. Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer. Hay algo que va a preceder al fin. Según nuestro Señor Jesucristo, yo digo aquí, ve, en nuestras narices se han cumplido una serie de señales y profecías que deben despertar al pueblo de Dios de toda la tierra. Según nuestro Señor Jesucristo, lo que precede al fin es un gran avivamiento. Nuestro Señor Jesucristo también lo dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué creo yo y que creen muchas personas? Que antes de desencadenarse lo peor, va a haber un sacudimiento, estremecimiento en el mundo entero, y la iglesia mundial va a ser avivada, de manera que en poco tiempo va a ser una evangelización brutal como nunca antes, y todos los que están ordenados para la salvación van a ser salvos. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Todos los que están ordenados para la salvación van a ser salvos. Me imagino que en medio de ese avivamiento va a llegar un momento que Dios dice: hecho está, ¡pum!, se lleva a su iglesia, entra hasta el último de los gentiles y empieza en la tierra lo que está profetizado en Ezequiel 38, lo que está profetizado en Apocalipsis 15, 16, 17 y por allí. Pero mientras eso está sucediendo en la tierra, la iglesia está en las bodas del Cordero, aleluya. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Como Él lo prometió, Él dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y a la iglesia se le concede que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? Dice: las acciones justas de los santos. A la iglesia se le concede eso por haber creído en Él, por haberle dado su vida a Él, por haberle predicado a Él,
por haber ganado almas para Él, mientras el mundo se desbarrancaba, por haber permanecido y perseverado en Él. Aleluya. El Señor le va a premiar. Él dice: yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Yo digo aquí, hermano, cónchale, yo quiero ser testigo y también protagonista de ese avivamiento mundial. Quiero que nuestra iglesia levante su mano y cada uno de nuestros hermanos y hermanas e iglesias, hijas y personas y ministros para los cuales de alguna forma nosotros somos una influencia también, sean testigos y protagonistas de ese avivamiento mundial. Padre, levanta tu mano, despierta a los valientes y a los hombres de guerra, despierta a tus hijos y a todos los que están ordenados para la vida eterna en Venezuela y en el mundo, y aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, Padre, acuérdate de tu misericordia y ayúdanos a resplandecer como luminares de Cristo en el mundo, Padre, y amanece sobre nosotros y que sobre nosotros sea vista tu gloria, y úsanos como vasos de honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia del Señor dice fuerte: amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Me emociona, me emociona. Por eso yo hago un llamado, por lo menos a la gente sobre la cual yo voy a rendir cuenta, a que despierten, hermano. La palabra dice: despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate, vístete de poder, dice la palabra. Es hora de despertarse, es hora de estar consciente de la hora que nos tocó vivir. Tenemos que ser dignos, escúcheme, de la hora que nos tocó vivir. Nos tocó vivir una hora profética, una hora que muchos hombres de Dios hubiesen querido estar vivos en esta hora. Yo hubiese querido Gille Ávila estar vivo y sano en esta hora. Yo hubiese querido muchos hombres de Dios estar vivos en esta hora, pero nos tocó a nosotros. Por eso el trabajo de la juventud en este tiempo es un trabajo serio. Por eso decía Benny Hinn, escuché la semana pasada, que sobre un mensaje sobre Ucrania, un mensaje sobre estos eventos finales, decía que venía un avivamiento mundial en las juventudes cristianas, que han estado entretenidas por muchos años. Juventudes cristianas lo que están jugando en las iglesias, entretenidos. Pero viene un tiempo donde van a haber jóvenes apasionados por la oración, apasionados por la santidad, apasionados por la Biblia, y van a ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando las buenas nuevas del evangelio. Aleluya. Y van a ser el último gran mover de la tierra. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Dice el apóstol Pedro: en los últimos días, citando al profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No, ahí no queda carne, hueso sano, hermano, es sobre toda carne. Dios va a tocar a toda su iglesia, a toda su iglesia. Y espero que me toque a mí también y a ti también. Aleluya. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí Dios va a meter a nuestros hijos a darle duro al trabajo. Y vuestros jóvenes verán visiones, jóvenes visionarios, no visiones de plata y cosas y de éxito, ¿no? Visión del evangelismo, hermano. Porque parece que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene para hacernos ricos ni para hacernos exitosos. El Espíritu Santo viene para quitarnos los temores, los miedos, y para ungirnos, para predicar la palabra. Dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Para eso, esa es la razón del Pentecostés. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo vino. Y cuando el Espíritu Santo vino, los discípulos no fueron más hombres temerosos, dubitativos. Fueron hombres, aleluya, apasionados y entregados hasta la muerte por lo que creían. Entonces viene un tiempo poderoso, viene un tiempo, y ese tiempo hay que provocarlo. Hay que salir al encuentro de ese tiempo. Los avivamientos se provocan, se claman, los avivamientos se piden. Ahí vemos al profeta diciendo: aviva tu obra. Se clama por los avivamientos, pero también se provocan con los hechos concretos. Aleluya. Estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos, ¿haciendo qué? Orando. Estaban clamando y de repente, ¿ve? Provocaron el avivamiento.
sometidos a la autoridad, sometidos a los 12 apóstoles. Amén. Aleluya, estaban orando los apóstoles con sus células, clamando por la llegada del Espíritu Santo. Y de repente, los avivamientos llegan de repente, pero vienen para propósito. Aleluya. Es un poder que se empieza a drenar en toda la iglesia. De pronto Pedro estaba levantando muertos. De pronto con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. De pronto meten a Pedro en la cárcel y un ángel va y lo libera de la cárcel. Aleluya. Los perseguidores como Pablo caen postrados, ¿ves? Y luego se convierten en los más grandes apóstoles. No sé si me estoy explicando. Luego ese Pablo, aleluya, lo muerde una serpiente, no lo puede matar, aleluya. Sobrevive a naufragio, sobrevive a esto, queda ciego, le devuelve Dios la vista. Muere y le devuelve Dios la vida, aleluya. Porque cuando él dice que conoce a un hombre que hace 14 años estuvo en el paraíso, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es porque experimentó la muerte y Dios lo sacó de la tierra y lo volvió a traer a la tierra. Muere y vuelve a vivir. Se le cae un chamito de un árbol, muere y lo resucita. Es el poder, es la gloria de Dios que nació sobre ellos. Y le dice la palabra suya y la mía que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Pero esa era una iglesia consciente, clara. Tenían todas las cosas en común. Ninguno tenía necesidad de nada. Aleluya. Al que poco recogía no le faltaba, y al que mucho recogía no le sobraba. Aleluya. Era una iglesia solidaria. Era una iglesia donde se hacía por los más vulnerables. Era una iglesia que predicaba la palabra, que se ocupaba de la situación social de los más vulnerables. Una iglesia que todos los días y en el templo no cesaban de predicar y enseñar a Cristo. Y por eso todos los días se añadían a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y había conversiones en masas de 3,000 personas, luego de 5,000. Pero la mayor conversión no eran esa, era la de todos los días. En todas las casas se convertía gente. Se convertían los verdugos, los carceleros se convertían. Dios enviaba terremotos a las cárceles y la gente se convertía. Ahora, a nuestra iglesia y a las iglesias de Dios en el mundo tiene que amanecerle esa pasión por el evangelismo, pero también por la consolidación y el discipulado. Porque en definitiva, a nosotros se nos mandó a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y tú no puedes hacer discípulo a quien primero no evangelizas y ganas y evangelizas, pero consolidas ese fruto y luego lo haces discípulo del Señor. Con un discípulo ya tú no luchas. Con un discípulo no resta fuerza. Un discípulo es un guerrero. Un discípulo es una persona que ya está comprometido con el Señor. Un discípulo es una persona que diezma, que contribuye. Un discípulo es una persona que hace la obra. No hay que mandarlo, la hace, tiene iniciativa para hacer la obra. Un discípulo es una persona que obedece. Un discípulo es una persona sometida a autoridad. Un discípulo es una persona que se congrega. ¿Tú crees que tú con un discípulo verdadero vas a estar luchando? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Qué pasó el domingo? No, que mi esposa me peleé con ella y no tuve ganas de ir. Eso no es discípulo, es una persona que hay que ayudarla. Un psiquiatra lo tiene que ayudar. Discípulo no, un discípulo nunca jamás, escúcheme, un verdadero discípulo nunca jamás su pie se desvía a ningún otro lado un día domingo. No le hace eso a su Señor. Un verdadero discípulo nunca jamás su pie se desvía a otro lado que no sea la casa de Dios, porque él sabe que ese es el día que hizo Jehová. Y en ese día él se gozará y se alegrará con su Padre, aleluya. Y que Dios le ha dado a él, a su familia, la prerrogativa de hacer todo lo que quiera en 6 días, pero que hay un día que es para él con su Señor. Y es de los discípulos como Josué, que le dice a los demás: ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Y es una orden para él y para su familia. En esta casa nunca jamás nos vamos a dejar de congregar. En esta casa se ora todos los días. En esta casa se lee la palabra todos los días. Sin ambigüedad, sin desmayar. Eso es un discípulo. ¿Cuántos dicen amén?
No decimos que un discípulo es una persona perfecta, pero si cae se levanta, aleluya. Y si cojea, prefiere estar cojeando, pero en el camino y no cojeando fuera del camino. La palabra dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Un discípulo es un guerrero, una guerrera. No se va a poder achicopalá que si hablaron mal de mí, que si no hablaron, avanza, no importa lo que hable, pero dice si hablaron mal de Jesús, no habla mal de mí. No, que uno no tiene que estar buscando que hablen bien de uno, porque a veces hablan mal de uno y la gente se pone, ay, me dijeron esto de mí. ¿Y por qué te vas a poner así? No hablaron de Jesús. Si hablaron de Jesús, que es el árbol verde, no van a decir eso de la mata seca que eres tú y yo. Tú y yo, para no meterte a ti solo. Somos una rama seca, hermano. O sea, y nosotros sí tenemos errores, y nosotros sí tenemos defectos, y nosotros pecamos. Jesús nunca pecó, y de él hablaron. No sé si me estoy explicando. Y de nosotros hablan a veces injurias, calumnias, pero a veces también verdad, porque somos unos pecadores. Pero lo glorioso es que siendo pecadores amamos a Jesús y hacemos su obra, aleluya. Y estamos decididos y resueltos a servirle hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Me conmueve como la actividad del encuentro. No sé cuántos encuentros hemos hecho. La otra vez estuvimos sacando una cuenta, más de 30,000 personas hemos llevado a encuentros. Pero cada encuentro yo veo la gloria de Dios. Ya hemos escuchado algunos testimonios de gloria de lo que pasó en este último encuentro. Vimos la mano y el poder de Dios. Después entro en angustia, Señor, que no se pierda ninguno, porque yo no tengo ninguna duda de que todos recibieron. No tengo ninguna duda de que todos fueron impactados. Este encuentro estuvo fuerte. Les digo yo como yo ministré el encuentro solo. Después que Case Caverson me asistió y me ayudó. Y la administración del Espíritu Santo, ya hay una serie de testimonios tremendos con esa administración. Pero escúcheme, este encuentro estaba duro, mano. Los guerreros que estaban aquí orando, saben. Y yo estaba preocupado el día domingo en la noche. Porque yo sé cuando las cosas están así, ¿me entiendes? Menos mal que teníamos la gente de intercesión orando. Y yo decía, Dios mío. Y entonces todavía el lunes en la mañana, yo decía, Señor, yo veía, Señor. Y yo de verdad, hermano, hasta que hubo un momento que hubo un rompimiento, yo dije, ya, Señor, ya cayó la gloria. Y así fue, a partir de ahí hasta que salimos. Y después no me quedó la duda de que todos recibieron. Y yo digo, oye, Señor, ahora el trabajo viene para los líderes, para la iglesia. Que la iglesia lo entienda, que la iglesia lo internalice, que la iglesia lo asimile. Porque el avivamiento que viene no es solo predicar y ganar almas, aleluya, sino consolidar esas vidas, discipular esas vidas. Pensemos en dos personas en la Biblia que fueron ganadas para Cristo. El etíope, ¿de acuerdo? Si me ayudan algunos de los que están aquí, ¿quién le predicó al etíope y lo bautizó? ¿Quién? Felipe, ¿verdad? Felipe fue arrebatado, cayó allá. Aquí estoy, le predicó el evangelio. Llegaron una pipa por allá, una cierta agua, lo tiraron allí, lo metieron, lo mojaron, lo sacaron y el tipo se fue, ¿sí o no? Y Saulo de Tarso, comparemos al etíope con Saulo de Tarso. Cayó postrado, fue a un encuentro de 3 días. Vino Ananías, le revolvió la vista, le bautizó en agua, lo bautizó en Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo, procuraron matarlo, tomaron unos hermanos y se lo llevaron a consolidarlo, lo discipularon y aparece por allá en el capítulo 13 cuando lo ungen y va al apostolado. Usted ve, del etíope nosotros no sabemos más nada. No sabemos si esa carretilla donde iba se estrelló por ahí, se murió y se fue con Cristo. El etíope partió con el Señor. Nosotros no sabemos porque ¿qué sabe todo el etíope? En el cielo vamos a decir, ¿dónde está el etíope ese? ¿Qué pasaría con ese etíope, chico? Eunuco, ¿no? Funcionario de Candace. ¿Qué pasaría con ese etíope? ¿Dónde estará ese etíope? A lo mejor esa carretilla, tú te imaginas que como Dios sabía que se iba a morir y el hombre estaba interesado, a lo mejor la carretilla de los caballos y se desvió y el etíope quedó postrado y se fue para el cielo. Porque no sabemos más nada de él. ¿De quién sí sabemos? De Saulo. Pero es que hay una diferencia. Felipe fue arrebatado, predicó y arrancó. No lo consolidó, no lo discipuló. Porque esos son los predicadores arrebatados para acá y arrebatados para allá. Porque fue arrebatado para la carreta y después arrebatado de la carreta. Doblemente arrebatado. Hay muchos predicadores arrebatados. Entonces esos predicadores arrebatados, me gané uno para Cristo, aleluya, y lo cuentan como un testimonio.
Pero eso no es todo, ese no es el milagro. El milagro no es ganarlo, el milagro después es cuidarlo. Lo que hizo Bernabé con Saulo es un milagro. Cuidarlo, consolidarlo, ayudarlo, adoctrinarlo, enseñarlo, orientarlo. Algunos hermanos que ayudaron a Saulo, para que después entonces esa persona cumpla el propósito que Dios tiene con él en la vida. Entonces yo valoro mucho el trabajo que hace mi padre espiritual Nemesio Bolívar, que predica en 3 plazas todos los días. Pero eso es un trabajo que tiene un talón de Aquiles. Nosotros siempre lo decíamos. Cuando yo me convertí, aprendimos a conocer el trabajo. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Que todos los días se entrega gente para Cristo. Pero ¿quién las cuida? ¿Y a dónde van después de eso? ¿Ah? ¿A dónde van? Muchos no van a ningún lado, o muchos simplemente hicieron la oración y no vuelven. Y está correcto el trabajo de Nemesio Bolívar. Quien ha faltado allí en la plaza donde él predica son pastores que tengan visión para consolidar el fruto que este hombre se gana todos los días para Cristo con mucho esfuerzo. Y sí sabemos de hombres y mujeres que hoy le sirven a Cristo por el testimonio de Nemesio Bolívar, sí, por la gracia de Dios, como yo y otros, no soy el único, y otros, pero eso es un trabajo que carece de eso. Nosotros que hicimos en Caracas, nosotros hicimos la red de discipulados. ¿Para qué era la red de discipulados? Para que todo el que se entregaba ahí en la plaza, nosotros le entregábamos una invitación, le pedíamos sus datos para visitarlos en sus casas y los llevamos a la iglesia los días jueves para consolidarlos. Les pasábamos una película corta, le dábamos una palabra, le dábamos un refrigerio y les empezamos a decir todas las actividades de la iglesia. Y en muchas de esas casas se abrieron las primeras células y luego lo traíamos a la iglesia los domingos y ahí dejamos más de 300 personas para bautizarse. Porque empezamos a tratar de consolidar ese fruto. Pero yo me vine a Barquisimeto y eso se cayó. Porque la pasión por cuidar a la gente estaba en nosotros, pero no está en todo el mundo. Y mucha gente tiene esa pasión evangelística bien bonita y hay que valorarla, pero detrás del evangelista tiene que ir el pastor. ¿Sí o no? Porque no es que el evangelista lo está haciendo mal, él está haciendo lo correcto porque eso lo mandó el Señor, pero el que consolida es el pastor, porque no le dicen al evangelista, sé diligente en cuidar, en conocer el estado de tus evangelizados. Pero al pastor sí le dicen, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dele un aplauso al Señor, aleluya. El pastor tiene que ir detrás del evangelista. Los 5 ministerios son necesarios. Y el ministerio del evangelista, a la manera de mi padre espiritual Nemesio Bolívar, de Radamés, son determinantes esos ministerios. Pero detrás de ellos tiene que haber ministerios pastorales con visión. Si hubiese habido un ministerio pastoral con visión en Caracas, detrás de Nemesio Bolívar, tuviera la iglesia más grande de Caracas en este momento. Ninguna iglesia iba a superar la iglesia de Nemesio Bolívar, ninguna iglesia. Pero no hubo la visión pastoral. Y Bolívar tiene el lío que él dice que yo no soy pastor. No es pastor, él es evangelista. En mi tiempo el que decía que era evangelista no quería más nada. A Joel López le costó para entrar en el pastoreo porque él es evangelista también. Y muchos evangelistas no queríamos entrar en el pastoreo porque el evangelismo es sabroso. A mí me gusta evangelizar, yo soy evangelista. Y entrar en el pastoreo es entrar que se te caiga el pelo. A sufrir. Pero Pablo tenía esta conciencia, como a él lo habían cuidado, lo habían consolidado, lo habían discipulado y lo habían enviado. Pablo tenía la conciencia como un líder consolidador. Por eso en el capítulo 15, verso 36, él dice, después de algunos días Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa es la conciencia de un padre consolidador. Esa es la conciencia de un padre discipulador. Él pasó por esas zonas, evangelizó, ganó gente para Cristo, los dejó en iglesia, estableció pastores, plantó muchas iglesias. Pero después Pablo dice, no sea loco, vamos a regresarnos y vamos por todos los lugares a ver cómo están. Hermano, y eso lo hacía Pablo, y eso es lo admirable, cuando no había carro, cuando no había aviones, cuando el medio de transporte era tan rudimentario, cuando no había WhatsApp. ¿Cómo? Si Pablo, yo pudiera hablar con Pablo, yo estoy pasando antorcha diaria. Chacho, ¿qué no haría yo con esa antorcha? Sin antorcha escribí 60% del Nuevo Testamento, sin antorchita esa. ¿Qué no estuviera diciendo yo con esas antorchas? ¿Tú te imaginas lo que Pablo estuviera haciendo con eso? Con estas nuevas tecnologías. Nosotros ahora tenemos los medios que Pablo nunca tuvo.
Y él, sin todos esos medios, logró ir a 3 continentes. Por poco va a un 4º continente. Por poco, pero Dios se lo llevó para el cielo. Y nosotros que tenemos lo que tenemos, no hemos pasado de un barrio para otro. ¿Ah? No hemos pasado para otro barrio. Eso. En mi libro, para terminar, en mi libro El poder de la visión celular, en el capítulo donde se habla de la responsabilidad, el capítulo de las responsabilidades de un líder de célula, hay una parte que dice el líder como pastor. Para mí, la iglesia va a dar un vuelco cuando los líderes no se asuman como líderes, sino como ¿qué? Como pastores. Dice aquí, ya dijimos que el líder ha comprendido la visión a cabalidad cuando no se ve a sí mismo como un líder más, sino como un pastor. Tú tienes 3 personas que liderizas, pero tú te sientes pastor de esas 3 personas. En Jeremías capítulo 3 verso 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cómo es el pastor que Dios da? Es el que pastorea según el corazón de Dios y apacienta al rebaño con ciencia y con inteligencia. Cuando la persona se ve a sí mismo como un pastor, es responsable por cuidar a su rebaño. Es diligente en conocer el estado de sus ovejas. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El buen pastor está pendiente de los detalles, de los momentos alegres de su rebaño para compartirlo con ellos, de los momentos tristes de su rebaño para estar allí. Dice la palabra en Romanos 12:5: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El líder que se asume a sí mismo como un pastor entiende lo dicho por el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5, capítulo 5, verso 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De esta lectura se desprenden que un buen pastor, número 1, apacienta la grey. Número 2, cuida de la grey no por fuerza, sino voluntariamente. Número 3, tiene siempre ánimo pronto para pastorear. Número 4, es ejemplo de la grey. Y número 5, sabe que todo su trabajo no es en vano y un día tendrá una recompensa, una corona incorruptible que le dará el príncipe de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo quisiera que el pastor principal, el apóstol Keyson, de una iglesia los pastoree directamente. Pero si eso fuera así, eso condenaría a la iglesia a ser una iglesia pequeña, chiquita, toda la vida. Lo que Dios dijo en Jeremías, capítulo 3, verso 14 al 16, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis. ¿Cuándo es que viene la multiplicación y el crecimiento? ¿Cuando hay pastor o pastores? Cuando hay pastores viene la multiplicación y el crecimiento. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No hay multiplicación en la iglesia ni crecimiento con un solo pastor. Tiene que haber pastores. Recuerdo cuando en sus mejores momentos fuimos a la Misión Carismática Internacional y había unos pastores de jóvenes preciosos, César y Claudia de Fajardo. Y ellos tenían debajo de ellos sus 12 que eran líderes, pero ya no eran líderes, ahora eran pastores
Conocimos a Freddy Rodríguez con su esposa y todos unos jóvenes que llenaban el Coliseo 3 veces, porque no eran líderes, eran pastores. Viene la multiplicación y el crecimiento con una iglesia cuando hay pastores, líderes y pastor principal de la iglesia. Ya es hora, ¿no?, de que tú empieces a ver tus líderes un día como pastores. Yo veo, observo, por ejemplo, el pastorado del pastor Jorge Luis Giomayra, y dentro de su pastorado hay unos líderes que ya yo no los veo como líderes. Yo realmente los veo como pastores y pastoras. Tienen corazón de pastores. Yo veo el liderazgo, por ejemplo, de el pastor Martín y la pastora Marilyn, hermano, y dentro de su liderazgo hay unos cuantos que ya yo no los veo a ellos como líderes. Yo los veo como pastores. Yo sé cuando la gente tiene líderes creyentes y pastores. El que tiene líderes, dicen, oye, es una discípula que tuvo un lío con el esposo le puso los ojos morados, voy a visitarla. Ya, esa es una líder. Una creyente que está en una transición para líder. Un pastor no tiene ojos morados, ni le pone los ojos morados a nadie. Hay gente que pierde todo su liderazgo ayudando locos así. Este que se va a tirar de un puente, este es creyente, está empezando. Porque pastores no le tiran de puente. No sé si me estoy explicando. Y eso sí desgasta, hermano. Pero el líder, también el pastor, tiene que empezar de verdad a formar su gente para ya que no sean líderes. Él tiene que decir, yo necesito, para que haya multiplicación y crecimiento, no tener líderes, necesito tener pastores conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Repito, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis, es decir, cuando hay pastores, no líderes, sino pastores, hermano, viene multiplicación y crecimiento. Entonces el desafío para el pastorado hoy es, empiecen a ver dentro de su equipo de líderes a cuáles ya usted puede ya ir encaminando a un corazón de pastor para que su pastorado también sea reposado. Porque se la va a pasar en los puentes, en el sisal. No te tires, hermano, venga para acá, ayude. Un pastorado, hermano. Uno debe entender el corazón de Dios cuando dice que Él toma 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y de allí levanta pastores, no un pastor, pastores. Esa es la revelación de hoy. Pastores. Para que sea predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, se necesitan pastores y evangelistas con corazón de pastores. No un pastor, sino pastores. Un pastor no puede pastorear a más de 12 personas directamente. Para poder pastorear con eficacia, eso lo demostró aquel que dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién más que Jesús que dijo yo soy el buen pastor? Y él decía, solo no puedo, necesito 12. Primero loco, 12 locos, pero después no van a ser tan locos. Él agarra 12 locos, un pescador, otro pescador, un cobrador de impuestos, un guerrillero, pero ya al tiempito ya no eran tan locos ya. Dice que les dio ¿qué? Autoridad. Y después no fueron pastores, fueron los ¿qué? Los apóstoles. El Señor, que nos dio ejemplo en todo, se reconoció a sí mismo como incapaz de pastorear a toda la multitud, y por eso sintió lástima o compasión, porque vio a la multitud desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, y él no podía hacer nada. Dijo el Señor esto: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces escuche, ¿cuál mies? El trabajo. Las ovejas son muchas. ¿Cuáles obreros son pocos? Los pastores para las muchas ovejas. En estos días supe de una iglesia que están orando: Señor, envía mies, danos mies.
Y yo dije, hay gente que le gusta cambiar la cosa, ¿vale? Si echan broma, ¿vale? ¿Cómo tú? ¿A qué nos mandaron a orar nosotros? Por miel. La miel ya está. La miel es mucha. Va a meter más en la mucha, más mucho. Más mucho. Para que sea más mucho. Tú estás loco, ¿eh? No nos mandaron a orar por miel, nos mandaron a orar por pastores para esa mies. Es que cada loco en este mundo. ¿Cuáles obreros son pocos? Los pastores, esos son los que son pocos. Para las muchas ovejas. Eran tan pocos que era él solo. Él era el único. Pero tomó 12 hombres y los pastoreó, los formó para que ellos a su vez fueran pastores de otros. Al tener muchos pastores y no un pastor, dice Jeremías 3:16, traerá crecimiento y multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Esos 12 hombres son los que estaban en Pentecostés. Habían 11 porque Judas se había ahorcado, pero todo tiene sustituto. Aquí nadie es imprescindible. Se ahorcó Judas, Dios levantó a Matías, pero estaban los 12 y estaban la célula de cada uno de ellos. Una célula en Israel está constituida por 10 personas. Y si tú multiplicas 12 por 10, son 120. Y en el aposento alto estaban los 120 y todos fueron llenos del Espíritu. Y no pueden 12 ganarse a 3,000, pero 120 sí pueden ganarse a 3,000. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Esos 3,000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro, no se convirtieron por ósmosis, fueron los 120 que eran los que los habían evangelizado, los que los habían predicado. Esos números no están ahí por casualidad. Uno solo no podía traer 3,000, 12 no podían traer 3,000, pero 120 podían traer a 3,000, y con esos 3,000 sumar unos cuantos más para que la segunda oportunidad vinieran 5,000. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Cuando la persona se asume a sí mismo como un pastor, entre otras cosas, es responsable y puntual, ya que es ejemplo de la grey en todo. Trabaja por su propio testimonio financiero, familiar, laboral, eclesiástico y en todos los aspectos, porque quiere ser un modelo y un ejemplo. Se preocupa y ocupa por el crecimiento cualitativo y cuantitativo, es decir, calidad y cantidad de su célula y de los miembros de su célula. No solo en cantidad, sino también en calidad. Digan amén. Es disciplinado en todo, sobre todo en su vida espiritual y devocional. Se desarrolla personalmente en todos los aspectos. Es diligente en la preparación de las lecciones bíblicas. Trabaja en la visitación de los hogares de sus miembros y en la fonovisita, es decir, en los mensajes de texto, en las llamadas, en las notas de voz. Todo el tiempo mantiene a su gente bien ministrada. Siempre está lleno del Espíritu Santo. Es un consejero por naturaleza y posee una ética cristiana incuestionable y vive una vida santa y separada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a Dios por esa palabra, aleluya. Hermano, el avivamiento que viene es un avivamiento porque Dios va a dar pastores. Pastores. Escúcheme, el mover de ahora mismo es levantar en los 12 pastores, 12 pastoras con corazón de pastor que ayuden en el trabajo, que se les pueda encomendar cosas. Un pastor ya es un discípulo, amén, que no va a dar tanta lata, que no va a ser tan fastidioso, que no va a ser va a restar fuerza, sino que va a sumar y va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo oro a Dios. En Semana Santa viene otro encuentro. Ese encuentro tiene que ser mucho más glorioso que este primer encuentro después de la pandemia, porque ya tenemos la experiencia de este primer encuentro, y el segundo encuentro después de la pandemia, el segundo encuentro va a ser más glorioso que el primero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces levántese allí un momentico, allí en casa también. Aleluya, y diga conmigo: Padre, gracias por la palabra. Te doy gracias por la palabra. Hoy determino, Señor, ser parte de ese gran avivamiento final que tú has prometido. Solo te pido, Señor, quiero que me escojas, me uses. Quiero que me uses, Señor. Ponga la mano en su cabeza y diga: quiero que me uses, Señor. Aleluya, para que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
dame carácter, dame disciplina. Úsame, Dios, úsame. Hoy me despojo de todo argumento, de toda excusa, Señor, y me ofrezco para servirte. Me ofrezco, aleluya, para ser tu siervo hasta el último día de mi vida. Levante su mano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esa pasión que tú pusiste en mí desde que me convertí hasta hoy, Señor, yo la desato en todo. Yo la desato en todo. Se activan ministerios evangelísticos, proféticos, apóstoles, maestros se levantan. Aleluya, pastores conforme al corazón de Dios para hacer tu obra, Señor. Aleluya. Y para ganar a mayor número, consolidarlos, disipularlos. Y cuando tú vengas, Señor, aleluya, todo salir a tu encuentro, entregándote un fruto, Señor, gavilla, Señor, y decirte, Señor, aleluya, 5 talentos me diste, aquí está, 5 talentos te devuelvo, 10 talentos por todo. Y tú nos dirás, bien, buen siervo, fiel, aleluya, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Déjanos, Señor, con lámparas encendidas y aceite, Señor, listos, despiertos para tu venida, Señor, para que cuando el esposo venga estemos listos, Señor, y seamos bienaventurados porque nos halle haciendo así. Úngenos para que nuestros talentos, dones y habilidades sean multiplicados, Señor, sean multiplicados y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y siempre déjanos ver y ministrar la necesidad en aquellos que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que están desnudos, Señor. Aleluya, son las 3 cosas que tú dices en tu venida que tiene que estar haciendo la iglesia. Aleluya, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio a las naciones, Señor. Los que estemos haciendo así, seremos bienaventurados cuando tú regreses, porque nos conseguirás haciendo así. A ti, Señor, toda la gloria, a ti toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en los próximos servicios, miércoles, domingo y discipulado. Bendiciones para todos. Amén.